Muy bien, buenas tardes. Estoy enseñando en la tarde esta materia. Estamos empezando, es número 13. Seguimos con enseñanzas, pero vamos a cambiar un poco de enfoque. Esta lección se llama La importancia de los buenos fundamentos. Es importante que tú y yo entendamos que hay cosas que hay que hacer en nuestras vidas para tener buenos fundamentos establecidos en nuestras vidas. Quiero leer unos versículos en la Biblia que nos ayuda a formar un fundamento para esta enseñanza. Hebreos capítulo 5, verso 11 hasta 14, que es fin del capítulo, y después los primeros 3 versos de capítulo 6. Hebreos 5, 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él está hablando con los hebreos y muy directo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia nos habla acerca de nacer de nuevo como bebés y crecer en el Señor, tener hambre por su palabra, crecer y conocer, aprender. Pero, ¿sabes qué? Hay cristianos que piensan que por los años que tienen de ser hijo de Dios o de ser nacidos de nuevo, que automáticamente vienen o entran en madurez. Y ese no es cierto. Hay personas que han conocido a Dios como hijos de Dios por años y todavía son bebés. ¿Y por qué? Porque no han trabajado en crecer. No han aplicado a su vida los principios. Entonces, hijos de Dios, sí. Maduros, no. Conocen la vida cristiana, tienen la capacidad de comer las cosas de comida sólido, no. Todavía necesitan leche porque no han crecido, no han aplicado a su vida lo que han escuchado. Y sigue en Hebreos capítulo 6 y verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y aquí va a mencionar los fundamentos básicos de la vida en Cristo Jesús. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de las la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Perdóname, hermanas. Eso oremos si Dios en verdad lo permite. Lucas capítulo 6 y verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Jesús hablando aquí, no solamente escuchando, sino haciendo. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo,
semejante es al hombre que edificó su casa sobre arena, sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15 dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y eso es cierto. Tu vida en Cristo y mi vida en Cristo va a ser probada. No necesariamente, a veces Dios sí, casi siempre, cuando Dios nos está probando es en la cuestión de obediencia. Satanás viene con ataques. Entonces, mas el que oyó y no hizo, estuve cambiando. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otro lugar habla de todas sus obras quemadas y solamente su vida. Hay obras que tú puedes llevar contigo a los cielos. Lana no, cosas no, obediencia sí, personas ganadas a Cristo Jesús sí, gente que han sido ayudado por ti. Esos son tesoros en los cielos, tu obediencia, tu fe, tu crecimiento. Cada uno de estos está guardada en los cielos. Primero de Pedro, capítulo 2 y verso 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay sacrificios que nosotros ofrecemos, no es un animal, no es derramar sangre. Casi siempre los sacrificios son obediencia, creencia, fe. Amén. Entonces, fundamento. Yo recuerdo cuando estuve construyendo mi casa, tu casa. Estuve interesado en que los cimientos, que los fundamentos fueron muy firmes. El pastor que me estaba ayudando en la construcción me dijo, no, pues hermano Kerry, tú estás preparando para un rascacielos. Pero gracias a Dios en mi casa no hay grietas. Tenemos ya muy buen fundamento para la construcción. Eso es lo que tú tienes que cuidar en tu vida, que tienes muy buenos fundamentos para tu vida espiritual. ¿Cuál es la base sobre que tú estás trabajando? Si uno construye su casa como leímos en Lucas capítulo 6, sobre roca, ¿sabes qué? A veces tardan meses en nada más trabajar en la tierra y nada sube, porque la piedra
Como aquí en Saltillo nosotros tenemos mucho caliche y a veces es muy tardado poder escarbar para que los cimientos estén bien firmes. Entonces, en esto, nosotros siendo discípulos de Cristo Jesús, nosotros necesitamos entender qué tan importante es que nosotros trabajamos para establecer buenos fundamentos, cimientos en nuestras vidas. Si tú estás escuchando y aplicando a tu vida estas enseñanzas, esta es una de las formas en que nosotros establecemos buenos fundamentos en nuestras vidas. Entonces, nosotros como seres humanos en la Biblia hay varias frases o títulos que describen a nosotros. Nosotros somos llamados el templo del Espíritu Santo, este cuerpo, el templo de Dios, edificio de Dios, una casa espiritual. Entonces, en esto es importante que tú y yo trabajamos para que esta casa, Espíritu Santo, habita en ti y en mí. Y es importante que nosotros preparamos y mantenemos un lugar agradable para Él. Entonces en esto, pues Jesús, claro, que Él es el fundamento. Entonces Jesús es, la Biblia declara que Él es la piedra angular de la iglesia o del cuerpo de Cristo Jesús. Y tú y yo somos miembros, somos partes de este cuerpo. Cada uno importante, cada uno con propósito y cada uno con necesidad. Puede ser que tú dices, no, pues Dios no me usa. Pues ¿cómo has preparado para ser usado? Hay veces que cristianos que dicen, no, pues no me está poniendo en ningún lugar en la iglesia, pues tú estás preparando para que se puede ser usado. A veces, si tú no prepares, pues hay cristianos que nada más asisten toda su vida. ¿Y por qué? Porque nunca preparen para ser usado. Ese no es solamente digas, pastor, ¿dónde quieres usarme? Porque tú tienes que mostrar algo que yo he encontrado. Cuando gente empieza a prepararse, Dios empieza a poner en corazón de líderes, a invitarles a trabajar en diferentes áreas. Pero hay cristianos que no quieren trabajar, es flojera nada más. Quieren recibir lo bueno, pero no quieren hacer su parte. Y tu parte y mi parte es que tenemos que establecernos bien sobre Cristo Jesús. Yo he visto personas en la iglesia que consideran que son muy buenos cristianos, pero no pueden resistir el chisme, no pueden resistir la queja por cosas que realmente no son tan importantes. Ellos no respaldan su pastor, forman amistades con gente de la iglesia y no incluyen sus pastores y al final de cuentas causan más problema que bien en la iglesia. Si tú y yo nos establecemos en el Señor, vamos a entender que Dios ha establecido en su cuerpo un orden y nosotros no batallamos para colaborar con este orden porque es de Dios y lo entendemos. Entonces, la pregunta para ti, ¿cuál eres tú? ¿Cómo está tu casa construida? ¿Sobre piedra o sobre arena? Si es sobre arena, estás preparándote para ruina. Entonces, vemos algunos puntos en estos versos que leímos en Lucas capítulo 6, versos 44 a 49. Entonces, una fundamento sólida. ¿Qué significa
¿Qué significa tener un fundamento sólido sobre la roca? Pues Jesús enseñó de diferentes formas. Todo aquel que viene a mí, entonces hay que llegar a Él, hay que ir con Él, hay que buscar su rostro. Pues ¿qué hacen? Oyen mis palabras, dice Él, hay que escuchar, hay que ponerlos en práctica y hacer su voluntad. Y ¿no has dado cuenta, hermano o hermana, que muchas veces es como escarbar piedra bien dura, porque nosotros a veces tenemos cabeza dura, a veces tenemos nuestros deseos y no queremos cambiar, pero la palabra de Dios sí nos puede convencer. Punto 2, puede uno huir y no hacer. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces las cosas que yo digo? Entonces, no es solamente el que conoce la palabra de Dios. Santiago habla de el que dice que tiene fe y no tiene obras. Pues la fe debe de producir obras. Punto 3, ¿cómo es que el que oye, cómo es el que oye y hace palabra de Dios? Entonces es semejante al hombre que cavó y construyó su casa sobre roca. Entonces hay que huir. ¿Sí? Si tú no estás escuchando la voz de Dios, o no escuchando, o no depositando en ti palabra de Dios, Él no va a tener mucho que decir a ti, porque no hay con qué comparar. Punto 4. ¿Por qué se debe construir una casa en la roca? Pues ¿por qué lo hacemos aquí? Hemos visto en los últimos años que más y más están buscando las formas de construir lo más fácil, y son los que caen lo más fácil. ¿Verdad o no? Entonces, es importante que una casa bien construida dura, y la vida cristiana muy bien construida pasa por luchas, pasa por pruebas, pasa por situaciones difíciles que a otros son imposibilidades, pero la persona sale al lado de victoria. 5. ¿Qué le pasó a la casa en la roca? Pues vino, igual que la otra casa, vino la tormenta, vino el viento, vino la lluvia, vino todo esto para destruir, pero la casa quedó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y pues no para nosotros. ¿Quién es esa roca? Es Jesucristo. Entonces tú y yo debemos de estar bien fundadas en Cristo Jesús. Él es el fundamento para nosotros. Entonces, ¿cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana? Mateo capítulo 7, verso 26 dice, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que construyó su casa sobre arena o sobre tierra. Entonces, ese es el peligro. ¿Cuántas personas trabajan toda su vida y establecen económicamente riquezas, pero se enferman y se van? O pierden en su matrimonio y todo lo que establecieron se va, se pierde. Entonces es importante. Y número 7, el último. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento? Pues la casa está destruida. Entonces es importante que nosotros entendemos eso. Tú y yo necesitamos establecer buenos fundamentos. Lucha para someterte al Señor y tu autoridad. Lucha para caminar en obediencia al Señor. Lucha para oír la voz del Espíritu Santo y mover cuando te habla. Lucha para recibir las promesas que Él ha prometido.
lucha para ser este instrumento que Dios puede usar. Entonces, en esto, ¿qué hay después de eso? Pues Dios quiere que nosotros, como en el libro de los Hechos, vemos la vida de Pedro. Pedro como discípulo al inicio era muy cambiable, hasta el último, cuando Jesús estaba en rumbo a la cruz y Pedro negó a Jesucristo. Pero ya determinó él, cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, él fue el que predicó esta predicación frente a todos, y hasta él les dijo: ustedes que mataron a Jesús, Él es el Señor. Y muchos creyeron. Entonces, todo este trabajo de establecernos, de luchar para establecernos, y es una lucha, hermana, pero hey, el más grande donde habita, en ti y en mí. No es algo que tenemos que hacer solos. Entonces, hay evidencias también que encontramos, evidencias de inmadurez en cristianos. Número 1, tardos para huir. Es triste, hermana, pero tú sabes que tú no tienes en todas las áreas doctrina muy correcta. O puede ser que no entiendes. Todos estamos en proceso. Pero el que no escucha, y cuando hablamos de escuchar, es no solamente oír, sino aplicar a mi vida. El que está tardo para oír, pues quiere la vida cómoda, quiere la vida sin esforzarse. Y pues lo siento, pero ese no existe. Esta vida es como Jesús dijo, van a decir Jesús y dice, pues yo no conozco a ti, porque no formaron una relación. Número 2, no son responsables. Ese es triste, porque vemos a veces, personas que en su necesidad quieren instantáneamente respaldo, pero años han estado en la iglesia y no han respaldado su autoridad, no han respaldado su pastor, no han respaldado la visión de la iglesia. Entonces, en esto, pues es irresponsable, siendo parte de un cuerpo local. Cada uno tiene una responsabilidad. Número 3, sin participación. Hay personas que yo he escuchado, no, pues pastor, yo nomás quiero asistir los domingos, no quiero dar más. Pues esto es carnalidad. Este es construir la casa sobre arena. Porque, ¿cuál parte de tu cuerpo puedes dejar? Pues, ¿qué tal? ¿Cuál órgano estás dispuesto de dejar descansar el resto de tu vida? Ojalá que el corazón no, porque ya es fatal. Estómago, riñón, hígado, pues todos estos son importantes. Entonces, esa es la cosa que tú no puedes, diciendo que eres cristiano dedicado al Señor, y no responder y no cumplir tu parte. Número 4, sin discernimiento. Y a veces ese es el problema, la persona como no cree toda la palabra de Dios, ellos viven por sus emociones y dicen, no, pues me siento bien, Dios me acepta como estoy. ¿Cómo van a saber? Porque no tienen relación con Él. No hablan con Él. No escuchan su voz. Entonces, este es importante. Y a veces estuvimos viendo
hoy en día en el capítulo 23 de Josué, Josué diciendo a la gente, cuidado de estos incrédulos alrededor de ti, que tú no permites, no convives con ellos. Y nosotros, yo he escuchado gente, no, pues yo quiero seguir viviendo mi vida con mis amigos. Sus amigos son la gente carnal que nunca han aceptado a Cristo Jesús. Y quieren la promesa de Dios, pero no quieren el compromiso de Dios. Número 5, sin estabilidad. Y un momento está muy arriba y otro momento está muy abajo. Un momento está publicando en su face cosas de la bondad del Señor y después están publicando cosas del mundo. No hay estabilidad en su vida. Y después nosotros encontramos, tristemente, que esta es la persona cuando viene enfermedad o cuando viene ataque de Satanás, caen, porque no hay estabilidad en su vida. Hay razones por esta inmadurez. Puede ser que no ha nacido de nuevo. Es importante. Yo he escuchado a personas, soy cristiano, pero si les pregunto, ¿tú has hecho eso? ¿Tú has declarado a Jesús Señor de tu vida? Pues, ¿qué es eso? No, pues nunca ha nacido de nuevo. Porque el término cristiano es muy usado muy abiertamente. Pero ser ya es hijo de Dios, este es importante que tú y yo seamos hijos de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, hay evidencias que no se puede engañar. Somos nuevas criaturas. Cosas nuevas en la vida vemos. Deseamos obedecer a Dios en nuestra autoridad. Primero de Juan habla de eso. Somos nuevas criaturas, deseamos obedecer a Dios. Amamos a los otros cristianos. ¿Sabes qué? Me da tristeza. Gente que piensa en ser tan maduros, pero siempre están en contra. Yo conozco personas que han sido miembros de esa iglesia que les gusta más la mala información. Ellos prefieren escuchar cualquier disgusto que la gente tiene en contra del pastor que respaldar su pastor. Y pues, tristemente yo he tenido personas que yo quería formar líderes, pero ellos, hasta enviándoles a ayudar a una persona en problemas, ellos escucharon toda la queja de la persona y regresaron y dijeron que yo tenía que crecer o cambiar. Y el problema era en la persona, no diciendo que yo no necesito cambiar, y sí, yo necesito crecer. Pero en lugar de respaldarme a mí y ayudar a la persona, ellos escucharon todo el disgusto de la persona y creyeron todo. Otro, hacemos la voluntad de Dios. Si somos maduros, hacemos su voluntad. Yo quería ser agricultor, pero sabes que no fue la voluntad de Dios. Y últimamente yo tenía que arrepentirme, yo tenía que responder, yo tenía que cambiar. Y estoy tan contento que sí lo hice. Entonces, otra cosa que una persona que no está inmaduro, esta persona tiene sed de Dios. Tiene sed. Otra manifestación o caracterismo de inmadurez es negligencia. Esa persona no reconoce que hay ciertas cosas que tiene que hacer. Es interesante que yo no he conocido personas negligentes en el aspecto de comer. Somos muy aplicados en eso.
cuiden mucho su cuerpo en el aspecto de darle cantidad. No necesariamente de calidad, pero de cantidad. Otra manifestación de inmadurez es desobediencia. Que, pues, no quiero, no siento, no me siento hacer. Yo he animado, hemos tenido personas en lugares importantes, como en grupo de alabanza, siempre llegaron tarde. Llegaron tarde para cada ensayo, tuvimos que, si habíamos dicho al grupo, pues llega 5 minutos antes, ellos habían llegado 5 minutos o 15 o media hora después. Y esa no es la forma. No es la forma. Nosotros debemos ser personas llegando antes de, en lugar de después. Y este es sencillo. Pero ¿qué dijo Jesús? El que es fiel en lo poco, fiel va a ser en lo mucho. Y si una persona no puede llegar al culto a tiempo, pues esta persona tiene problema. Porque llegan a su trabajo a tiempo, no llegan tarde para su trabajo. Entonces, por favor, hermano, hermana, este no es en contra de mí. Aunque sí afecta a nosotros si esta persona es líder o una persona en lugar de importancia, sí nos afecta. Pero más afecta su vida porque el Señor difícilmente va a confiar y va a poner en una posición de mucha importancia una persona que no puede llegar a tiempo. Y nada más uno. ¿Sí? Instrucciones. Reciben instrucciones y no los hacen, pensando que no pasa nada. Pero sí. Y el otro, transigencia. Han dejado entrar, dice, las zoras pequeñas, las zoras que arruinan la vida, que echan a perder la vida. Entonces, puede ser que es la persona siempre contraria, siempre jugando las cosas del mundo con las de Dios. Es importante que nosotros reconocemos que nuestra eternidad está en cuestión. Nuestra eternidad es lo que vale. Entonces es importante que nosotros aplicamos nuestras vidas. Cualquier trabajo que tienes en la tierra, ¿sabes qué? Todo eso vas a dejar aquí. Gente, si en tu trabajo ayudas personas, y si lo haces espiritualmente, pues esto sí va a tener valor. Pero cualquier cosa que construyes en tu trabajo, ese no va. Sí. Cualquier avance económico recibes, este no va. Cualquier cosa que puedes construir en la tierra sobre los años, este no va. Lo único que tú y yo podemos llevar con nosotros es lo que nosotros hemos hecho en obediencia al Señor, la construcción de una vida sobre la roca de Cristo Jesús. Muy bien, bendiciones.